Hoy vamos a hablar de un tema polémico para algunos, para nosotros no lo es. Vamos a leer en 1 Corintios 11, verso 2 en adelante, y leemos en el nombre del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a comenzar con esta enseñanza y vamos a explicar por qué nuestras mujeres usan el velo. Esta enseñanza la voy a dar por defensa. El motivo, aquí hay hermanos que saben que una vez vino un varón y habló muy mal contra nosotros porque nuestras mujeres usan el velo. Algunos hermanos lo saben, lo vivimos en carne propia. Nos llamó legalistas, nos llamó fariseos, nos llamó fanáticos religiosos. Aunque el término religioso, un día de esto hablamos si el cristiano es religioso, sí o no, pero no es el tema de hoy. Y debido a esos ataques, voy a defenderme, pero sin las emociones, porque lo voy a hacer cumpliendo lo que dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, versos 15 y 16, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Eso es justamente lo que vamos a hacer, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Voy a responder con mansedumbre, no para generar contienda, pero sí es para no permitir que genere dudas y por ende los más débiles y los niños espirituales sean engañados. Vamos a ver si es bíblico o no nuestra práctica, porque en el consenso teológico lo importante es que si estamos dentro de esos parámetros y si
La Biblia es autoridad para nosotros. Y si podemos encontrar que es un mandamiento o está registrado en la Biblia, ¿cómo pueden llamarnos con esos términos si estamos cumpliendo, por lo menos partiendo de la buena fe? Si es una mala interpretación nuestra, pues sería bueno ver los argumentos en la cual demuestren que estamos equivocados en nuestra interpretación. Pero atacarnos de esa manera no lo considero de espíritu cristiano. Y además no debe haber unidad de criterio en la iglesia, sino debe haber unidad en el espíritu. Ustedes también, con los años que nos conocemos, que yo soy muy respetuoso con las otras organizaciones y creencias cristianas, que no ando condenando, y les he dicho muy bien que considero hermanos a los hermanos de la Iglesia Libre, y considero hermanos a las iglesias donde no usan velo, aunque también sean conservadoras. No les he atacado, no les he irrespetado, o no le hemos atacado, o no le hemos irrespetado. Pero al decir, por ejemplo, que eso era una práctica de prostituta, como llegó otro varón y usó Génesis 38:14 y nos dijo que eso era propio de las prostitutas. Se lo leo. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Tinat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y este varón dijo, ve, era porque usaba velo, porque las rameras eran las que usaban el velo. Pero ahí el mismo Génesis 24:64 habla de una mujer virtuosa, Rebeca, y dice así: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Acaso Rebeca era una ramera, una prostituta, porque usaba el velo? Es decir, usar a conveniencia para hablar mal. Y yo lo que quiero hoy hablar es que si nuestra práctica es bíblica o no es bíblica. Porque si nuestra práctica es bíblica, yo quisiera saber que me demostrara entonces que estamos haciendo mal. Si logro demostrar que la práctica es bíblica y que obedecer la palabra de Dios está mal, porque uno de los puntos fundamentales del consenso teológico es cumplir con las doctrinas fundamentales. Y la Biblia, en las doctrinas fundamentales, la Biblia para nosotros es autoridad final del creyente, es la máxima autoridad. Y si la interpretación nuestra es correcta y estamos haciendo algo conforme a las Escrituras, ¿cómo es que se nos puede acusar de fariseos, de religiosos, de fanáticos y todo término, todo adjetivo peyorativo para con nosotros? Bien, vamos a revisar varios argumentos que han empleado sobre el velo. Si la Biblia dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vamos a ver si esta palabra, si la palabra de Dios nos juzga, que nuestra práctica es anticristiana. Pienso que es justo defendernos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Quiero comenzar revisando algunos argumentos que minimizan el mandamiento del velo y otros que se oponen a esta práctica. Lástima que ahora uno no puede sacar extracto de la internet de lo que dice cualquier predicador sobre cualquier punto doctrinal que hablen, porque ahora se corre el riesgo de recibir una advertencia, por ejemplo de YouTube, y nos quitan el video que uno sube y sufre uno una advertencia, y si uno tiene 3 advertencias le cierran a uno el canal. Es decir, que esos predicadores ahora no se quieren hacer responsables de lo que predican, cuando el Señor Jesús nos dio ejemplo que lo que Él predicaba lo ventilaba a los 4 vientos y estaba abierto al examen, al escrutinio público.
Permítame remitir la evidencia. En Juan 18, 20 y 21 dijo, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Jesús con esto está diciendo, yo lo que he hablado, lo he hablado públicamente. Yo no lo hablo en oculto. Pregunten lo que yo he dicho. Ahora, con la excusa del derecho de autor, las personas se privan de responder por lo que dicen o enseñan, ya que los mensajes bíblicos, el autor debe ser el Espíritu Santo, ¿o no? Y si el Espíritu Santo dice la verdad y guía toda verdad, y los mensajes bíblicos, el deber ser es que la inspiración venga de Dios, y por ende la autoría se la adjudicaría al Espíritu Santo. Gente que anda enseñando, predicando en la internet, pero con el pretexto del derecho de autor, ya no se puede demostrar lo que ellos están enseñando públicamente. Ellos, con el pretexto del derecho de autor, no se hacen responsables ni afrontan lo que dicen. Eso es triste y lamentable. Si van a ventilar a los cuatro vientos y sostienen un punto, pues es bueno examinarlo y revisarlo si está aprobado o no por la palabra. Algunos dicen, por ejemplo, sobre el velo, que no es algo fundamental de doctrina, que no es algo por lo que nosotros como cristianos deberíamos discutir o debatir o pelear, si hay o no que usar el velo. No, nosotros los cristianos no estamos para contender, pero sí estamos para examinar desde Génesis, Apocalipsis, todo lo que dice la Biblia. Y si eso aparece en la Biblia, hay que hablarlo con respeto, con mansedumbre, porque si es un mandamiento bíblico, si podemos demostrar que es un mandamiento bíblico, ¿cómo es eso que yo voy a menospreciar un mandamiento? El que menosprecia un mandamiento de Dios es enemigo del consenso teológico y está demostrando que no tiene la Biblia como autoridad. Por lo tanto, no respeta las doctrinas fundamentales. Ese es el meollo del asunto, que en doctrina fundamental, las Sagradas Escrituras para nosotros es autoridad. Y si eso es un mandamiento bíblico, y yo no estoy juzgando ni condenando, es que no lo haga. Solo me estoy defendiendo, o nos estamos defendiendo, de esas acusaciones que se nos han hecho. Pues vamos a examinar esos argumentos y vamos a responderlo, porque si estamos mal en nuestra interpretación, pues que Dios nos dé la valentía de aceptar eso de que estamos equivocados en la interpretación. Pero si nuestra interpretación es correcta, ¿cómo es que nos van a llamar mal si estamos ajustados a la palabra de Dios? ¿Quién es el que se sale del orden del consenso teológico o de las doctrinas fundamentales cuando nuestra práctica es bíblica? Además, siguen diciendo los críticos al velo, por ejemplo, el comentario de la Santa Biblia de Martín Nieto, él dice, cito, el problema del velo que las mujeres debían llevar en las asambleas litúrgicas pertenecen al terreno de la praxis o de la costumbre de cada época o lugar. Ninguno de los argumentos aducidos por Pablo es convincente. Él está diciendo que lo que Pablo está diciendo no convence, que no hay que tomarlo en cuenta. Entonces ahí Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahí Pablo habló por sí mismo, es lo que quiere decir con esto. Cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice, pueden valorarse desde la simple lectura del texto. Él lo sabía muy bien. Por eso al final de lo mismo apela a la tradición de la iglesia, a la praxis. Y si a pesar de todo alguno quiere seguir discutiendo, él no está en contra de ese juego porque no era su costumbre. Él lo lleva a decir que esto es opcional, que como Pablo no tenía la costumbre de discutir, lo ve así él, esto se puede obviar, se puede omitir, se puede descartar. Sino que aquí Pablo habló y no era convincente. Entonces esa parte de la Biblia no es inspirada por Dios desde esa óptica, desde ese criterio. El comentario del Nuevo Testamento de William Barclay dice también otra crítica sobre el velo. El punto de vista de Pablo era que en tal situación era mejor pasarse de precavido y de estricto antes que de nada que pudiera dar ocasión a los paganos de criticar a los cristianos, de ser demasiado permisivos o de poner tentación a los mismos cristianos. Sería erróneo dar a este pasaje
una aplicación universal. Está diciendo el comentario del Nuevo Testamento de William Barclay que es erróneo dar a este pasaje una aplicación universal. Eso quiere decir que solamente era para los corintios, nada más. Ya vamos a llegar ahí. Sigue diciendo, siempre es mejor pecar de estricto que de laxista. Es mejor renunciar a los derechos que puedan convertirse en piedras de tropiezo para algunos que reclamarlos. Ahora está de moda ir contra los convencionalismos, pero hay que pensárselo 2 veces antes de desafiar o escandalizar a los demás. Es verdad que no debemos ser esclavos de los convencionalismos, pero debemos recordar que por algo se habrán impuesto. Este hombre piensa que es convencionalismo. En el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice, en muchas culturas el cabello largo en los hombres es apropiado y masculino. Es decir, que llevar el cabello largo en el hombre en algunas culturas es apropiado y masculino. Y como es algo cultural, pues no está mal. Ese mismo comentario de la Biblia del Diario Vivir sigue diciendo, Pablo no está diciendo que debiéramos adoptar todas las prácticas de nuestra cultura, sino que deberíamos evitar apariencias y conductas que nos aparten de nuestra mente, que es ofrecer un testimonio creíble de Cristo y demostrar nuestra fe cristiana. Bien, el argumento que se emplea es que es algo cultural, que esta enseñanza fue algo cultural, focal, solamente dado a los corintios. Vamos a ver si eso es verdad con todos estos argumentos que están esbozando estas personas que he tocado hasta ahora, hasta el presente. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo sobre lo que él escribió. En 1 Corintios 14:37 dice, escucha acá, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Lo escuchó bien? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que lo que él escribía eran mandamientos del Señor, no era de él, como hacen ver estas personas, que es algo irrelevante, intrascendente, que está opcional, que quiera o no quiera. Pablo está diciendo, lo que yo estoy haciendo y diciendo y escribiendo no es algo cultural, es algo inspirado por el Espíritu Santo y es un mandamiento dado del Señor. Ese es 1 Corintios 14:37. Ahora, si esto es un mandamiento de parte de Dios, porque lo que hay que descubrir es eso, si es un mandamiento o no de parte de Dios, la Biblia me dice en 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Aquí me dice el apóstol Juan, en la primera epístola, que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y si esto es un mandamiento de parte de Dios, ¿cómo es que yo lo agarro opcional? Esto me gusta y esto no me gusta. ¿Qué forma de argumentar es esa? Rompe con el consenso teológico, porque entonces no tiene la Biblia como autoridad. Son hipocresía, es una hipocresía, es una falsedad. Con la lengua confiesa que son servidores de Dios, pero con el corazón muestra que son apartados de ellos. Si es un mandamiento de parte de Dios. En 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquí me demuestra que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Que la forma de medir o saber quién ama a alguien a Dios es aquel que guarda sus mandamientos. Ahora, yo no he juzgado ni condenado, ustedes saben muy bien, a los que no tengan esta práctica. Pero tengo que hablar por mi defensa, por nuestra defensa, porque al llamarnos fariseos, al llamarnos legalistas, al llamar que nuestra práctica lo hacían mujeres como las prostitutas o rameras, creo que entonces tengo derecho a la defensa, a por lo menos a esbozar los argumentos y tratar de demostrar si nuestra práctica es bíblica o no es bíblica. Y si es bíblica, la Biblia me dice que el que guarda los mandamientos de Dios, ese es el que ama a Dios. ¿Cómo es eso? Si es un mandamiento de Dios que queda opcional, que es irrelevante, que el que quiera usarlo no usarlo, ¿de dónde sale ese criterio? Cuando Pablo dice que lo que él escribe son mandamientos del Señor, cuando la Biblia me dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y cómo me va a decir que no, que esto ahí no es inspirado por Dios y que es algo tan solo por una costumbre, una tradición en un lugar determinado. Quien conserva y guarda mis mandamientos, ese sí que me ama. Juan 14:21.
Y Pedro, segundo de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Aquí Pedro hablando de Pablo. ¿Qué está diciendo? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito las epístolas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro hablaba que había gente que tomaba las epístolas de Pablo y la torcían, y al final son para su propia perdición. Sigamos revisando los argumentos. Algunos dicen, pero hay muchas iglesias que no usan el velo en la actualidad. Eso me lleva a reflexionar que la autoridad que tienen esas personas son las cosas que ven en la iglesia y lo que dicen los representantes de ella. Pregunto, ¿eso está dentro del consenso teológico? No es el consenso teológico que la autoridad final del creyente es la Biblia. Es decir, la autoridad de ellos, porque en las iglesias, mira, la mayoría en la actualidad no usa el velo. Tu autoridad entonces es lo que tú estás viendo, no es la Biblia. ¿Quién es entonces enemigo del consenso teológico? Pregunto yo. Porque en el consenso teológico, la doctrina fundamental es que la Biblia es la autoridad final. Y yo debo examinar toda conducta, toda regla a la luz de ella. Ahí está demostrando que las personas no tienen como autoridad a la Biblia. Algunos preguntan, ¿el velo salva? ¿Uno es salvo por obra? Voy a responder a esta pregunta tajantemente y sin rodeo. No salva. El velo no salva. Porque sería admitir que las obras salvan. Ya respondí esa pregunta, ¿cierto? Ahora hago una pregunta, o hago dos preguntas, y me la pueden responder. Una persona que tiene 20 o 30 años en la iglesia y no se bautiza deliberadamente, ¿es salva? Que tiene muchas oportunidades para bautizarse y no porque no le da la gana y no quiere, y nunca se bautiza y pasan 30 años en la iglesia y se muere, ¿es salva? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿o no es así? Usemos el mismo criterio. ¿El bautismo salva? No lo salva como el ladrón de cruz, pero tuviste 20 y 30 años y no te bautizaste y te moriste así, y sabiendo que es un mandamiento de Dios, y la Biblia me dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Otra pregunta, una persona que tiene 20 o 30 años en la iglesia y no toma la Santa Cena deliberadamente, ¿es salva? Tiene todas las oportunidades para tomar la Santa Cena y nunca la toma porque no quiere, no le da la gana, ¿esa persona es salva? ¿Se pueden ver en el mismo criterio? Cuando dice el velo salva, ya va, pero si es un mandamiento, si logramos demostrar que es un mandamiento y tú no lo obedeces de manera deliberada, otra cosa es que no lo hagas sino por ignorancia o lo que sea, pero deliberadamente. Sansón se cortó el cabello. ¿Qué le pasó cuando se cortó el cabello? El Espíritu Santo se apartó de él. Si quieres jugar con las emociones, pues, emociones humanas, por un corte de cabello te puedes perder, tener problemas. Bueno, pregúntale a Sansón. Por una comidita, ¿tienes problemas con Dios? Bueno, pregúntale al joven profeta que amonestó a Jeroboam, que comió y cuando salió lo mató un león. Por unas ovejitas, animales puros, ¿tienes problemas con Dios? ¿Por dejarla viva? Bueno, pregúntale a Saúl, que por dejarla viva fue desechado. No juguemos con los sentimientos humanos, porque al decir, el velo salva, no, sabemos que no salva. Ni el bautismo salva, ni la Santa Cena salva. Pero estaríamos cayendo entonces que no debemos hacer obras. Entonces estaríamos cayendo en el error que corrigió el apóstol Santiago, que creía que no debían hacer nada. Y Santiago dijo, no, ustedes están locos. Perdone, las palabras locos las estoy poniendo yo. Porque desde Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Y si yo no obedezco los mandamientos de Dios, dígame usted si esa fe es viva. Y si la Santa Cena es un mandamiento, y si el bautismo es un mandamiento, y si logro demostrar que el velo es un mandamiento, y no lo cumplimos porque no me salva, pero resulta que no tengo obras. ¿Y cómo demuestro yo que tengo fe?
sino es obedeciendo los mandamientos de Dios. Y recordemos que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces, el argumento favorito, o el que más escuchamos ahora, es que el velo fue algo cultural. Vamos a ver si eso tiene asidero, verdadero fundamento bíblico, o son personas ignorantes, o son personas con mala intención. Voy a usar, ya que no podemos descargar o no podemos ahora, con el riesgo de que nos hagan advertencia y nos quiten el canal, voy a enfocarme en uno solo hoy, sobre el término que el velo era algo cultural. Esto lo vi en un vídeo en YouTube. Se titula ¿Deben las mujeres en la iglesia usar velo? Por un pastor llamado Miguel Núñez. Y él pone las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Cito lo que dice el amigo pastor Miguel Núñez. Dice, bueno, Pablo menciona eso en la primera carta de los Corintios y habla que cuando la mujer fuera a orar o profetizar, que hiciera tal cosa como un símbolo de autoridad. Ese es uno de los pasajes que sean más difíciles, porque habla de que el texto dice de que por causa de los ángeles, que se cubra la cabeza y lleve ese símbolo como de autoridad sobre ella. Y a la verdad que múltiples explicaciones que han tratado de dar de lo que pudiera significar, yo no voy a entrar en ellas porque para mí ninguna de ellas son convincentes. Lo que sí está más o menos claro para nosotros, que eso tenía algo que ver con algo cultural. ¿Dónde está eso? ¿Dónde presupone eso? ¿Cuál es la evidencia que se apoya para decir que eso es algo cultural? Ya vamos a ir allá. Sigue diciendo, entendemos nosotros coyuntural de ese momento porque no hay nada parecido en toda la Biblia para algo como esto, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Bueno, él se justifica que como solo aparece en Corintios y no aparece en ninguna otra epístola, es por eso que lo toma como algo cultural, algo propio de los corintios, y que como no aparece en otra parte de la Biblia, pues por eso lo ve como algo cultural, por ese motivo. Bueno, habrá que revisar algunos mandamientos o algunas enseñanzas que solo aparecen en una epístola o en una sola parte de la Biblia. Entonces, como aparece en una sola parte de la Biblia, eso solamente es focal para ese tipo de gente y no para los demás, no es universal. Interesante. Entonces, como aparece en un lugar, pues sería opcional. Esto lo agarro y esto no lo agarro. Esto me gusta y esto no me gusta. Interesante la forma de este señor conjeturar. Interesante. Bueno, sigo diciendo. Entonces, ¿cómo es que aparece en la carta a los Corintios sin ninguna otra conexión a una práctica similar en otras iglesias, en otros lugares, en otros tiempos? Ya eso lo vamos a analizar, si eso es cierto o no. Luego dice, quizás lo que el gesto estaba simbolizando, usa el término quizás, probablemente, quién sabe. En fin, ahí le añade de su propio condimento. Quizás lo que el gesto estaba simbolizando es que la mujer no es autónoma en el ámbito de la iglesia, sino que está bajo sujeción de autoridad en esa cultura. Sí, eso es un símbolo de autoridad. Es un símbolo, tiene que ser ceremonial. A ver, me explico. En la gracia también hay eventos ceremoniales. Se lo demuestro. La Santa Cena es un hecho ceremonial, visible y palpable. El bautismo es un acto ceremonial. El velo en la mujer es un acto ceremonial. Así que si hay actos ceremoniales, no tienen nada de ilógico. Y sigue diciendo nuevamente, quizás el velo era un símbolo externo de sumisión a esa autoridad, como sería, por ejemplo, en nuestra cultura un anillo de matrimonio. Lo llevó a esa analogía. Y nadie le quita que en cada cultura tienen costumbres, tienen símbolos. Eso no tiene nada que ver. La idea es si es un mandamiento bíblico o no. Él dice, en otras denominaciones se ha dejado la práctica como abierta a la conciencia de cada cual. Bueno, ningún mandamiento es obligado. Dígame qué mandamiento es obligado. En Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Dios jamás obliga a nada en ningún mandamiento. Y los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Él sigue diciendo, yo sé por ejemplo que Archie Proust, uno de nuestros teólogos contemporáneos que acaba de morir en diciembre del año pasado, él siempre decía que en su iglesia su esposa era la única mujer que se cubría la cabeza
como que usaba un velo, entendiendo que eso no era algo simplemente cultural. Y aunque yo creo que él mismo estaba consciente de que él no entendía por completo que es esta recomendación de que es por causa de los ángeles, se cubría la cabeza a la hora de profetizar, aunque él no lo entendía por completo, yo creo que él decidió, o ellos decidieron, que su esposa sí lo llevara como una forma de simbolizar que ellos se estaban sometiendo a todo lo que está en la palabra, independientemente de que yo lo pueda entender o no entender. Bien, él está diciendo que porque no entiende este mandamiento por la cuestión de los ángeles, él dice que como no lo entiendo, no está claro para él, por eso tiene que ser algo cultural. Y sigue diciendo de Archie Proulx, él dice, yo creo que él mismo estaba consciente de que no entendía por completo qué es esta recomendación de que es por causa de los ángeles. Para él, esta práctica la haría si la entendiera, pero como no la entiende, porque no entiende por causa de los ángeles, porque hay varios conceptos de los causas de los ángeles, él no la entiende. Voy a reducir al absurdo este argumento. Él, para tener una enseñanza, una doctrina, él debe comprenderla. Porque si no la comprende, no la entiende, él no la va a practicar. Ah, bueno. Si eso es cierto, si es por entender los puntos doctrinales, hablemos de la naturaleza de Dios como doctrina, por ejemplo. Él podrá entender claramente que Dios está en todo lugar, que está aquí, que está en el sol, en el mismo momento que está en la luna, que está en Marte, que está debajo de la piedra, que está en el infierno, allá viendo, que está aquí, que conoce todo nuestro cabello, que está en la China. Como no la puede entender, supongo que él no puede aceptar esta doctrina de que Dios es omnipresente, porque ¿quién lo puede entender? Al menos que se acepte por fe. Cuando Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables, y los atributos no comunicables en Dios es que no lo podemos entender siquiera, él no debería entonces aceptar la doctrina de la eternidad de Dios, porque ¿cómo podemos entender? ¿Quién puede entender con lógica que Dios no tiene principio de día ni final de días? Usted lo puede entender claramente, para usted es clarito, o lo acepta por fe. Ve que se lleva al absurdo, está el argumento. Ah, porque no lo entiende claramente, porque eso de los ángeles, por eso no lo acepta. Dios mío, qué forma de argumentar tan ingenua. ¿Qué hablar del atributo de la aceidad de Dios? ¿Qué significa eso? Que Dios totalmente independiente no necesita de nada ni de nadie para existir. Cuando usted y yo necesitamos agua, comida, pero Dios no necesita de nada. ¿Él lo puede entender eso? ¿O lo acepta por fe? Por favor, porque yo no lo entienda, no lo voy a aceptar. Hay tantas cosas. Hablar de la Trinidad de Dios, ¿lo puede entender claramente? ¿O lo acepta por fe? Ah, no, tiene que entenderlo. Ahí ve cómo se reduce el absurdo, cómo se refuta un argumento como este. Dios mío. Y al final dice, y ya como cada iglesia quiera representar eso, bueno, ya eso podría variar. Pero eso es mi opinión en cuanto a esa práctica. A mí no me interesa su opinión, ni me interesa mi opinión. A mí me interesa lo que dice la Biblia, porque para el cristiano la autoridad final es la Biblia. ¿Es megalómano o qué? ¿Está enfermo? Esa es mi opinión, presento mi opinión. No, aquí hay que ver si la interpretación es correcta o incorrecta, porque la Biblia es la autoridad final y eso es lo que está dentro del consenso teológico y es lo que debemos respetar. Amadores de sí mismos, es mi opinión. Si me preguntas a mí, yo te digo esto. Vamos a revisar si tu interpretación es correcta o incorrecta. A mí no me interesa ni lo que tú dices, ni lo que yo digo, ni lo que dice cualquiera. A mí me interesa si lo que la gente diga está conforme o no a la palabra y vemos si hay una sana o no interpretación. Si no, estamos rompiendo con el consenso teológico. Estamos volviendo como la Iglesia Católica, que lo que dijo tal persona y cambiamos la doctrina. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Ah, bueno, si es cultural, como sostienen, y que era focal solamente a los corintios, eso no puede haber ocurrido en otro lugar. Pero en aquella época existían 3 continentes. Acuérdense, ¿cuándo se descubrieron los otros continentes? Cuando Cristóbal Colón, Edad Media, entrando a la Edad Moderna, ¿cierto o no? Y en aquella época solo se conocía Asia, Europa y África, ¿cierto? Si era focal y era cultural, no debía verse en ningún otro continente, porque era solamente los corintios. Pero eso es, por favor, risible. Por ejemplo, en un anverso de una moneda aparece la cabeza femenina con velo, en la que algunos autores han querido ver a la reina Laodice IV, la influyente esposa y hermana a la vez de tanto Antíoco IV como su antecesor Seleuco IV. Esto era en Siria,
y no era en Corintios, sino que era Asia. En Roma, en las catacumbas, se encontraron pinturas en las paredes que describen la vida piadosa de aquella gente. Y en una de esas aparece la muy famosa mujer en oración, en la catacumba de Priscila. También aparece la mujer en oración en la catacumba de San Calixto. Esas mujeres estaban orando con el velo puesto. Eso no es cultural de los corintios, porque ocurría en Siria y ocurría en Roma. No ocurría nada más que en Corintios como algo cultural propio de los corintios. En el libro Usos y Costumbres de la Tierra Bíblica de Fred White, acerca del autor y la obra, Fred White, siervo del Señor por muchos años, estudió a fondo la arqueología y otras disciplinas relacionadas, destacándose en el campo de las costumbres durante los tiempos bíblicos. En el capítulo 9, Vestidos y Ornamentos, se titula el capítulo 9, él dice lo siguiente: el velo era la característica distintiva del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas y mujeres de baja condición de vida, usaban el velo. Esta costumbre ha prevalecido entre los orientales hasta la época moderna, y aún podemos verlo en la televisión, en la internet, que aún las mujeres en el Asia usan el velo, y no era solamente en los corintios, sino que también en todo el Asia se usaba el velo. No era focal, no era regional. Ya estoy hablando de dos continentes. En el europeo se logra demostrar que no solamente en Corintios, sino que en Roma las mujeres oraban con el velo puesto. Demostramos también por este escritor que en Asia las mujeres usaban el velo. Y ahora nos falta saber sobre África. En África encontramos a Tertuliano. Tertuliano es un padre apostólico preniciano. Decimos preniciano, quiere decir que antes del concilio de Nicea, en el año 325. ¿Qué dice Tertuliano en sus escritos en la vida cristiana? Por Tertuliano vemos que la comunidad cristiana de Cartago, eso es África, estaba dividida por una discusión sobre si las vírgenes deberían llevar velo o no. Tertuliano y el partido promontanista apoyaron el punto de vista afirmativo. Tertuliano declara que la regla de fe es inmutable, pero la disciplina es progresiva. Ahora bien, en África había un problema sobre, no es que no se usaba el velo, sino si las mujeres vírgenes deberían usar el velo, porque no había duda ni discusión que las mujeres casadas debían llevar velo. Pero Tertuliano hace una explicación y argumenta sobre este punto. En lo mejor de Tertuliano, dice en el capítulo 21, el velo de las vírgenes. Mire lo que él dice sobre el velo, ya que están diciendo que era solamente algo cultural, algo solamente de los corintios. Estoy hablando y demostrando tanto que en Roma la historia demuestra que las mujeres usaban velo. Demostramos que en Asia las mujeres usaban velo, y en África las mujeres usaban velo. Y la discusión no era que no se usara el velo, sino que las vírgenes debían o no usar velo, porque no había duda que las mujeres casadas debían usar velo. Miren lo que dice Tertuliano. Pero el punto que promiscuamente es observado en todas partes por las iglesias sobre si las vírgenes deberían ser veladas o no, debe ser tratado. Tertuliano sí pensaba que era importante hablar de este tema. Los que conceden a las vírgenes el derecho de llevar sus cabezas descubiertas parecen apoyar su posición en el hecho de que el apóstol designó expresamente no a las vírgenes, sino a las mujeres para que llevaran velo. Porque en esa época el término mujer solamente un sector del género femenino, no a todas las mujeres le decían, no a todas las hembras le decían mujeres. Se le decía mujer solamente a la que tenía marido. ¿Sí me explico? No como ahora que decimos mujeres y a todas, se refiere a todas. No, en aquella época, cuando decían mujer, era un sector del género femenino. Solamente era al término a las mujeres casadas. Por eso es su mujer, es decir, es su esposa.
Mujer en aquella época era un término para aplicar solamente a las casadas. Y Tertuliano no niega eso. Escuche bien. Los que conceden a las vírgenes el derecho de llevar sus cabezas descubiertas parecen apoyar su posición en el hecho de que el apóstol designó expresamente no a las vírgenes, sino a las mujeres, es decir, a las casadas, para que llevaran el velo. Es decir, no se refirió al sexo usando el término genérico hembra, sino a un grupo dentro del sexo diciendo las mujeres, las casadas. Si él hubiera especificado el sexo en general, por el término hembras habría sentado una ley absoluta relativa a cada mujer, pero ya que él designa un grupo dentro del sexo, él lo pone aparte por su silencio en cuanto a otro grupo, porque él podría haber incluido a las vírgenes en el término general hembra, según razonan ellos. Eso fue lo que recibió Tertuliano, el argumento para que las mujeres solteras, las mujeres doncellas, las mujeres vírgenes no aceptaran, no se pusieran el velo. Ahora, ¿qué responde Tertuliano? Empieza la exposición de Tertuliano sobre el velo. Los que adoptan esta posición deberían prestar alguna atención al significado básico de esta palabra. ¿Qué significa mujer desde el principio de las páginas de la Escritura Santa? Empieza a argumentar Tertuliano. Sigo. Ellos descubrirán que es el término usado para designar el sexo, no una clase dentro del sexo, porque Dios llamó a Eva, aun cuando todavía no había conocido a un hombre, tanto mujer como hembra. Génesis 2:23. Hembra como un término general para el sexo, mujer con referencia especial a una etapa de vida dentro del sexo, cuando se casa. Así, desde Eva, quien hasta entonces era todavía soltera, fue designada por el término mujer, término que se ha aplicado comúnmente también a una virgen. Nada tiene de asombroso, entonces, si el apóstol, dirigido por el mismo Espíritu, que ha inspirado todas las Escrituras, aquí Tertuliano reconoce que esto también es inspirado por el Espíritu Santo, no como lo que vimos que decían que era algo cultural, que aquí Pablo no lo podías tomar o lo puedes descartar, sino que aquí Tertuliano está reconociendo que Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Sigo diciendo, no tiene de asombroso entonces si el apóstol, dirigido por el mismo Espíritu que ha inspirado todas las Escrituras sagradas, así como aquel libro de Génesis, ha usado esta misma palabra mujer que ha aplicado a Eva soltera, es aplicable también a una virgen. Porque por el mismo hecho de no nombrar a las vírgenes, como es el caso en otro lugar, donde él enseña sobre el matrimonio, está claro que se refiere a todas las mujeres y al sexo entero, y que no hay ninguna distinción entre una mujer y una virgen, ya que él no menciona a esta en absoluta. No se olvidó de hacer una distinción en otro pasaje donde la diferencia lo exige. Distingue ambas clases, designando cada una con su término apropiado. En un pasaje donde no distingue, ya que él no llama a cada uno porque no quiere ninguna distinción. Pero, ¿qué del hecho que en griego, en el cual el apóstol escribió sus epístolas, el uso ordinario debe decir mujeres, gunaicas, más bien que hembras, teleías? Bien, si esta palabra es la que comúnmente se usa para designar al sexo femenino, con frecuencia es usado en vez del nombre del sexo. Él ha nombrado el sexo en la palabra gunaica, pero en el sexo hasta la virgen está incluida. La forma de expresión es inequívoca, dice él: toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese. ¿Cuál es el significado de la expresión toda mujer? Sino las mujeres de cada edad, cada rango y cada posición. Al decir toda, no excluye a ningún miembro del sexo femenino, tal como manda que los hombres tengan sus cabezas descubiertas al decir todo hombre. Por lo tanto, como en la referencia al sexo masculino, bajo el término hombre, el apóstol prohíbe que incluso los jóvenes tengan sus cabezas cubiertas. Asimismo, en la referencia al sexo femenino, bajo el término mujer, él ordena que hasta las vírgenes tengan su cabeza cubierta. Esto lo dice Tertuliano. Vemos que la práctica del velo era no solamente en los Corintios, vemos que era en Roma, vemos que era en Europa, en la iglesia cristiana, vemos que era en Asia y vemos que era en África. Y que era un mandamiento, y Tertuliano, un padre apostólico, sabía
que el velo es un símbolo, una señal, por lo tanto entra en los actos ceremonial. El velo entonces es un acto ceremonial. ¿Cómo en el varón? El cabello corto. Entonces cuando dicen que el velo era solo una costumbre local de aquel entonces, entre los judíos se acostumbraba a adorar con la cabeza cubierta, los varones, tanto hombres como mujeres. En cambio los griegos, hombres y mujeres, lo hacían con la cabeza descubierta. La costumbre de Grecia es que ellos oraban con la cabeza descubierta. El velo no llegó a ser practicado únicamente por las mujeres hasta que Pablo dio la enseñanza de los principios y las aplicaciones de Dios en cuanto a ello. Rebajar el velo a una mera costumbre local es reducir el impacto de la palabra de Dios. Una costumbre fácilmente se cambia, se reemplaza con otra. Un mandamiento de Dios permanece. Y podemos verlo que sí era un símbolo. Por eso que es señal. Tiene que ser entonces un acto visible, palpable. La iglesia de Corintios era la iglesia problemática del Nuevo Testamento, dicen algunos otros. Por lo tanto, mucha de la enseñanza dada en la epístola es correctiva y aplicable solamente a ellos. El velo no es ni se intencionaba ser práctica perpetua, dicen algunos. Es solamente para ellos, local, cultural. Sí, es cierto, esta iglesia estaba agobiada de problemas gravísimos y carnales. También es muy cierto que mucha enseñanza en la primera epístola es de naturaleza correctiva, pero esto de ninguna manera comprueba que la mayoría de 1 Corintios no es para nosotros. ¿Qué de esta escritura? Escuche, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. También dice 2 Pedro 1:20-21, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:2? A la iglesia de Dios que está en Corintios. Si es solamente para los corintios, mire lo que dice Pablo. ¿Para quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién va dirigida? A la iglesia de Corintios, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso refuta esos argumentos, que era cultural. Claro está que las enseñanzas doctrinales de esta epístola abarcan a todo cristiano. ¿Escuchó? Abarcan a todo cristiano en toda iglesia a través de todas las edades. A no ser cierto esto, tuviéramos que rechazar otros pasajes claves del libro, como capítulo 1, capítulo 2, versos 6 al 16, capítulo 3, versos 9 al 17, capítulo 6, versos 1 al 20, capítulo 7, versos 5, capítulo 10, versos 20 al 21, capítulo 11, versos 27 al 31, capítulo 12, versos del 1 al 31, capítulo 13, verso 1 al 13 y capítulo 14, versos 22 al 28. Todo eso tendríamos que rechazarlo porque solamente es para los corintios. ¿Se da cuenta que se cae en lo absurdo? Es para la iglesia universal. ¿Podremos acaso suponernos que la epístola a los romanos fue escrito para el provecho único de los de Roma? Yo no voy a leer la epístola a los romanos. Usted no va a leer ni aplicar la epístola a los romanos porque va dirigida a los romanos. Obviamente no. Entonces, ¿cómo podemos rechazar la doctrina de 1 Corintios? No es ni lógico, ni justo, ni bíblico. Dejémonos de tácticas peligrosas. ¿Sí me explico? 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os las entregué. Bueno, eran instrucciones que él había ordenado, que debían cumplir toda la iglesia, pero aquí lo censura porque no la hicieron. Por eso que era la iglesia que no se sometió a todas las normas o todo lo que fue enseñado, todo lo que es tradición y que la iglesia debe cumplir. Dice en el Nuevo Comentario Bíblico siglo XXI, Pablo elogia a la congregación por observar las tradiciones que le había transmitido en días pasados. Es interesante que los temas que surgen son aquellos que Pablo no había tratado mientras estaba allí.
no es una reflexión sobre que él haya sido competente o no, sino más bien sobre los cambios que se habían producido luego de que él partiera de Corintios. Lo que Pablo decreta es parte de la tradición apostólica que es obligatoria para la congregación. Ahora pregunto, 1 Corintios 11:3, vamos a aplicarlo solamente que es cultural y solamente para los corintios. Aquí dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Eso solamente era para los corintios o es para la iglesia universal? ¿Ves que es reducido al absurdo su argumento, esa argumentación? Ah, sí, como no le gusta, hablo de desecho. Pero lo más terrible es que no es un texto oscuro, porque si revisas a todos ellos dicen, sí, está claro que era un velo, que era un elemento artificial puesto sobre la cabeza de las mujeres. Ellos dicen, mira, lo que pasa es que era algo cultural propio de ellos. Entonces el texto está clarito, que sí se entiende que es un velo, es un elemento artificial puesto sobre la cabeza de las mujeres. Entonces, tácitamente, aunque no lo quieran reconocer de manera frontal y clara, están diciendo, sí, eso está en la Biblia. Solo que nosotros lo interpretamos que es algo cultural. Y ya demostramos que esa práctica estaba en los 3 continentes y que Padre Apostólico como Tertuliano habló en defensa de ello, que era una práctica bíblica. Y si está en la Biblia, ¿por qué voy a desobedecer un mandamiento? Que me llamen legalista o que nos llamen legalista es porque he hecho ley algo que no está en la Biblia. Eso es legalismo. Pero si está en la Biblia, ¿cómo me puedes llamar legalista? Pregunto, ¿el que se bautiza es legalista? No es legalista en el orden de Dios, porque está cumpliendo un mandamiento bíblico. El que toma la Santa Cena es legalista. ¿Cómo puede ser legalista si está cumpliendo un mandamiento bíblico? Ahora, si es una interpretación a rajatabla en la cual no hay variación, bueno, puede ser. Que hasta ellos mismos reconocen que sí era algo artificial puesto sobre la cabeza y es una señal, por lo menos es un acto ceremonial. Y si vemos que era una práctica, ¿cómo van a decir entonces que queda al gusto de los demás? Bueno, sí, háganlo, si quieren hacerlo o no hacerlo. Pero el problema está que sí se puede demostrar que es bíblico y que lo estamos haciendo de toda la buena fe posible y que jamás es condenado. Y creo como hermanos, a los hermanos de la iglesia libre y a las hermanas que no usan el velo. Pero que vengan a decir de nosotros fariseos, legalistas, creo que tenemos derecho a defensa, ¿o no? Y que así no se logra la unidad de la iglesia. Porque es una hipocresía que vengan a decir, ay hermano, acompáñeme, y si piensa que nosotros somos legalistas, que mantengamos la distancia entonces, ¿cierto o no? Pero oye, es irrespetuoso. Es hipocresía entonces que queramos compartir si nos consideran legalistas. ¿Me explico? Porque usted sabe muy bien cómo los trato con amor y los considero a todos mis hermanos. Vamos a hacernos los débiles nosotros pues. Y ellos son los fuertes si no usan el velo. ¿Qué me dice la Biblia con respecto a los débiles en la fe? Que no nos acerquemos para contender sobre opiniones. Que a algunos les es pecado comer carne, ¿no? Y a otros no. Bueno, vamos a hacernos débiles, aunque no somos débiles. Porque si está claro en la Biblia, no somos débiles, pero vamos a hacernos débiles para que ellos sean fuertes, pues. ¿Sí me explico? Entonces respeten porque para nuestra conciencia sí es pecado, sin condenarlos, pero para nosotros sí. Para nuestra práctica, porque el Señor nos enseñó de esta manera. Y viendo bien que siempre digo, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pero en un ataque así, tan feo y tan frontal, tengo derecho a que no vaya a haber duda en la iglesia porque tenemos esta práctica. Y estoy demostrando con evidencia que era una práctica de la iglesia y que siguió años subsecuentes, los años siguientes, que todavía la iglesia católica, las monjas usan velo, y todavía algunas piadosas mujeres beatas de la iglesia católica, el velo también para ir a la iglesia. ¿Por qué? Quedan vestigios, señales que era una práctica de la iglesia. Ahora estamos en una época moderna, porque en una época moderna no le gusta, pero el problema está, ¿es bíblico o no? Y si estoy cumpliendo con la Biblia, ¿cómo nos van a llamar desobedientes y pueden llamar ese tipo de cosas, esos términos peyorativos para con nosotros? Porque si estoy cumpliendo a cabalidad la Biblia, demuéstrame, yo estoy obedeciendo la palabra, tú no. Yo te estoy demostrando que sí es bíblico y que la mayoría de los críticos reconocen que sí era un símbolo externo, artificial. Amados, algunos usan este verso para decir que no era un mandamiento. 1 Corintios 11:16, escuche, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, aquí Pablo dejó abierto la posibilidad que esto no es un mandamiento. El que quiere usarlo usa y el que no, no. Esa es la interpretación que le dan. Pero lo que estudia la gramática es realmente lo que está hablando Pablo. Por ejemplo, el contexto. Si yo digo que esta comunidad, todos se levantan a las 5 de la mañana
Y viene algo y dice, no, yo me voy a parar a las 10 de la mañana. Y alguien le dice, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre, ni queremos ser contenciosos. ¿De qué está hablando? ¿De qué costumbre está hablando? Estamos hablando que nosotros no tenemos la costumbre de pararnos a las 10 de la mañana. Y es lo que quiere decir Pablo, que la iglesia de Dios no es contenciosa, porque la iglesia de Dios no tiene esa costumbre. ¿De qué? De no usar el velo. Que toda la iglesia de Dios usaba el velo. No lo digo yo. Mire lo que dicen los eruditos. Y vamos a cualquier análisis gramatical. Ahora mire lo que dicen algunas personas sobre este tema. Por ejemplo, comentario bíblico, Mundo Hispano, dice así: al final, el apóstol apela a las costumbres dentro de las iglesias para que se asiente la necesidad de que las mujeres usen el velo. Por lo dicho respecto a unos posibles contenciosos, es muy posible que hubiera dentro de la congregación corintia algunos que se creían únicos en su género y por lo tanto no estuvieran sujetos a las costumbres en otras iglesias. Él dijo, si alguno se cree profeta y espiritual, sepa que lo que hablo es mandamiento del Señor. Entonces dice, las aludidas iglesias de Dios probablemente incluían a la iglesia madre en Jerusalén, tanto como las iglesias helénicas fundadas por el apóstol. Con el uso de nosotros, lo más probable es que el apóstol se refiere a sí mismo. Él no tenía la costumbre de permitir que las mujeres participaran en los cultos sin el atuendo apropiado, incluso el velo. Pero también debe observarse que el que Pablo apele a las prácticas de las demás iglesias es indicio de que la costumbre de llevar el velo de parte de las mujeres no se originó en el apóstol. Es más, Pablo no introducía un nuevo elemento en la iglesia, solo exigía que una práctica acostumbrada en las iglesias se mantuviera, no era del apóstol. Esto lo dice comentario bíblico del Mundo Hispano, que está diciendo que ese verso no significa que Pablo está hablando que la costumbre sea contencioso, sino que la costumbre, la iglesia no tenía la costumbre de que las mujeres no usaran el velo. La costumbre de la iglesia era que las mujeres usaran el velo. ¿Me explico? Por lo tanto, todo aquel que se oponga es contencioso, porque si es un mandamiento, estás rompiendo con el consenso teológico. Otro, por ejemplo, el Nuevo Testamento y su mensaje, Serafín de Eusejo. Mira lo que dijo. Pablo ha debido pensar que, a pesar de sus argumentos, no ha vencido todas las resistencias. Ahora bien, una discusión interminable sobre estos temas no conduce a nada. Siempre se pueden buscar razones contra todo. Ha de tomarse una decisión en un sentido o en otro, aunque no todos la comprendan. En este caso, Pablo cree que la solución viene ya dada por la costumbre general de las iglesias de aquel tiempo. La expresión, las iglesias de Dios en plural, es muy desacostumbrada. Es seguro que Pablo quiso aludir primeramente a la multitud de iglesias, comunidades, y añadió luego la adición de Dios para dar fuerza a la frase. Debía quedar bien claro para todos que en estas cosas no podía hacer cada cual lo que le parecía. Así como en una familia no puede llevar cada uno su propio e independiente estilo de vida, así tampoco en la iglesia de Dios. El pensamiento de Pablo, o mejor dicho, su concepto de la iglesia, tiene aquí un alcance plenamente universal. Por eso en esta sección concluye tal como se había comenzado, con una alusión a las tradiciones que no abarcan solo enseñanzas dogmáticas, sino también aspectos disciplinares. El comentario del Nuevo Testamento, versión Recobro, dice: la costumbre de tener contiendas, disputas y debates, ni los apóstoles ni la iglesia toleraban ninguna disputa con respecto a la enseñanza de los apóstoles. Comentario de Jamison Fawcett Brown. En resumen, Pablo termina su argumento apelando a la costumbre universal de las iglesias. Si alguno parece ser contencioso, mejor, como el griego, si alguno piensa, es decir, si alguno opta, aún después de escuchar mi argumento, por ser contencioso, o más bien, si alguno es contencioso y cree tener razón en serlo, el apóstol aquí reprende la arrogancia y el espíritu contencioso de los corintios. Nosotros, los apóstoles, o bien nosotros, los de la nación judía, de los que habéis recibido el evangelio y cuyas prácticas en todo lo que sea bueno, deberéis observar. La explicación anterior es la mejor, ya que a los judíos no se hace referencia en el contexto, pero sí se refiere a menudo a sí mismo y a los apóstoles con la expresión nosotros. No tenemos tal costumbre, la de que la mujer ore sin velo. Eso no lo digo yo, y puedo usar más evidencia de este verso que dice que no vamos a discutir y contender por eso, pero aquí está diciendo que la iglesia de Dios no tenía la costumbre en las mujeres de orar sin velo. Después vamos a hacer la enseñanza en su codificación lingüística
en su aspecto gramatical. Oramos para ser despedidos.